8 de la mañana, 39 minutos, una hora menos en Galápagos. Saludamos al doctor Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Queremos hablar un poco de la situación política del país. Estamos además en una época de pre-campaña electoral, las elecciones primarias. Pero en primer término, y ha sido cuestionado y polémico, el tema de la comparecencia de los ministros secretarios de Estado ante la Asamblea Nacional. Por un lado está esa norma legal, que usted la conoce bien porque ha sido legislador, del derecho a la fiscalización que tienen los asambleístas, y por otro está el abuso también de comparecencias. Y usted ha tomado una decisión que la dio a conocer ayer en una entrevista radiofónica, entiendo que con Fabricio Vela, donde ha dicho que el Ejecutivo ha tomado la decisión de no comparecer ante ciertos llamados de la Asamblea Nacional. ¿Con qué fundamento político y jurídico, señor viceministro? Gracias por estar aquí en Ecuador Radio. Gonzalo, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Si usted compara el número de pedidos de información y de comparecencias entre todos los años del gobierno del expresidente Lenín Moreno y los años del expresidente Guillermo Lasso, en estos meses de gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa, esos números duplican y triplican el pedido de comparecencias y de pedidos de información. ¿A qué atribuye? Bueno, hay un error estructural en la Asamblea, el hecho de haber pasado de menos comisiones a 15 comisiones permanentes. Luego tienen varias comisiones ocasionales que terminan siendo permanentes porque tienen que tratar temas hasta que fenezcan. Hacen que no tenga mucho trabajo la Asamblea Nacional. Parece curioso, pero esa es la realidad, y le digo a alguien que ha estado dentro de la Asamblea Nacional por algún tiempo. ¿Qué significa? Que ante la imposibilidad de tener que tratar proyectos de ley en primero, en segundo debate o nuevas iniciativas, las comisiones se dedican únicamente a hacer llamados para llenar los días de trabajo en lo que va de la semana. Claro, la gran interrogante es quién decide si los llamados son 15 comisiones son mucho, trascendentes o no, si hay llamados que justifican plenamente la comparecencia de un funcionario público de alto nivel, y otras que parecen o un juego político o esto de llenar el espacio. El problema es así es, y por eso los ecuatorianos de a pie y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, comparecencias técnicas en donde hay que explicar temas no van a dejar de darse, así como no se ha dejado en ningún momento de documentadamente responder a todas las inquietudes que llegan de la Asamblea Nacional. Pero hay temas y temas, y voy a hablar específicamente de una comisión que se conformó hace algunas semanas, en donde usted ve el título de la comisión, es una comisión para investigar las irregularidades del gobierno, es decir, ya el título predispone lo que esa comisión va a sacar, no sé si en informe o qué, lo cierto es que no tienen elementos. Bueno, se supone entonces, que para esa eso está, comisión, por ejemplo, la comisión de fiscalización, que eso sí es por supuesto, orgánica. Que hicieron esto. ¿Y por qué pasa eso? Yo también he estado en la Asamblea. Hay muchos legisladores que a veces se quedan sin la posibilidad de presidir una comisión, por ejemplo, de estar en el CAL y de tener otros espacios para generar opinión. ¿Y qué es lo que hacen? Negocian que les den la presidencia de una comisión ocasional para ver si con eso logran tener algo de cámaras y medios, porque para muchos es difícil destacarse en la Asamblea Nacional. Entonces, por eso es que usted tiene la comisión ocasional de la comisión ocasional de la comisión ocasional. O sea, usted dice afán de protagonismo o necesidad también, sí. porque el ejercicio de la política es también exposición ante la opinión pública. Y la política es un choque también, es decir, aquí no tenemos que decir la política es del abrazo, y no, es choque, es dialéctica. No es un convento de monjas, ¿no? Así es una dialéctica permanente, pero por eso nosotros hemos decidido también que en ciertas comparecencias no van a desgastarse los ministros personalmente, sin perjuicio que manden su papel o que manden delegados. El problema es que siempre dicen que no vaya el principal o el delegado, que solo venga esta persona. ¿Por qué? Porque a veces someterla al escrutinio significa algún show, algún video, algún byte, como se dice ahora en comunicación, que se pueda subir a las redes. Entonces, ¿cómo hacer o cómo poner en práctica esta decisión suya sin violentar la norma legal, sin violentar el derecho que tiene la Asamblea Nacional a ejercer la fiscalización? Todas las carteras de Estado tienen la obligación de responder a pedidos de información, todo documentadamente. Es decir, la información no ha dejado de llegar a la Asamblea, y de hecho tantos no va a dejar de llegar. Lo único en lo que de ciertos ministros, exacto, eso es lo único que no vamos nosotros. Bueno, hay temas muy técnicos en donde hay alguna explicación técnica, no hay ninguna connotación política, no hay ningún problema en ese tipo de comparecencias. Distinto es que vaya alguien ya sabiendo a lo que va
y el resultado que busque la Asamblea sea distinto. Pero hay temas muy técnicos. Le voy a dejar por ejemplo, tema de riesgos. El tema de riesgos es algo que no se puede dejar de comparecer o explicar, pero otros temas ya distintos los vamos a ir poco a poco procesando. Y la prerrogativa de la Asamblea, la fiscalización, usted la ejerció, incluso. Ajá. El caso del juicio político de un presidente Sí. de la República, Guillermo Lasso, estaba pendiente. Llegó la muerte cruzada, pero el presidente Lasso hasta compareció. Por supuesto, ante en la un juicio Asamblea Nacional, político. en un Yo fui juicio interpelante político. en un juicio político Claro. luego de 90 años. Entonces, Acuérdense que el último interpelante en presidente de la República fue Velasco Ibarra, hace Juan de 90 años, Dios ¿no? A Juan de Dios Martínez Mera. Martínez Mera. Por supuesto que ejerció la fiscalización como Pero fíjese, como es una legislador. prerrogativa de la Sí, Asamblea pero vea Nacional. también mis pedidos de información. En la época de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso eran pedidos lógicos, pero normales. Es decir, yo no extorsionaba al Estado con pedidos de información dos o tres Y en cada este semana. caso, ¿usted siente que hay extorsión Por al Estado? supuesto. Mencione Miren, sobre, algunos. sobre el mismo tema llegan 5 pedidos de información la misma semana. ¿Qué significa eso? Y eso en alguna de las comparecencias yo lo dije. Hay equipos que están solo dedicados a responder pedidos y lo seguirán haciendo. Lamentablemente. Yo le voy a poner un ejemplo que, digamos, para el otro lado de la balanza, recuerdo algún ministro, ex ministro del presidente Guillermo Lasso, que dijo que el mismo día había sido llamado a 4 comparecencias Sí, en 4 comisiones sí, distintas. a veces lo que Entonces es obvio que no tenía ni el tiempo. por supuesto. Y además una cosa, que ese ministro, durante esas horas que tenía que dedicar a responder No algunas hacía más preguntas muy necesarias y otras insustanciales, no podía dedicarse al ejercicio de su cartera de Estado, Así a es. tomar decisiones Por eso, necesarias. en los Entonces, mire usted, yo en digo, los- siempre el punto medio es bueno, siempre- ¿no? y en los primeros meses, cuando hubo una buena relación de la Asamblea con el gobierno, no es que no habían comparecencias, habían muchísimas comparecencias. Lo único es que había la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, a ver, le he llamado 5 veces, hagamos que el día miércoles se pase en la Asamblea el ministro respondiendo todo. Permítanle trabajar el resto de días y solo concentrémonos en un día. Ahora- Eso ya no hay, como no hay ese diálogo, ese acuerdo. ¿Y eso ahora es entonces, imposible? En este ahora es momento, más en esta instancia, en complicado, media por campaña supuesto, electoral por y todo supuesto. eso. Además por sabíamos medio. que esto iba a pasar. El presidente nos dijo esto en noviembre y yo era un poco escéptico, pero nunca se equivocó. Estos 6 meses de la Asamblea iban a ser de choque, y iban a ser de choque porque Esos estamos son a los puertas primeros de un 6 meses de proceso. luna de miel Así y es. después el choque. Así Era es. inevitable. ¿no? Inevitable, así Era es. inevitable. Así es la Ahora, política. viceministro Torres, también usted dijo que probablemente el Ejecutivo en este tiempo de campaña no envíe ninguna ley a tratamiento de la Asamblea, no sé, salvo que sea alguna urgente Sí, que pero esté no, por no, ahí. no pero está previsto. Nosotros cumplimos con la agenda legislativa que teníamos prevista con éxito. Creo que en 30 años de historia política reciente del Ecuador no se habían aprobado 5 de 5, se aprobaron. Y no tenemos más iniciativas legales que enviar a la Asamblea, por ahora. por ahora, por supuesto. Si hay alguna, lo... Sí, aunque es difícil, porque mire usted, la gran mayoría de asambleístas van a ser candidatos. A eso iba. Eso también. significa que en enero la Asamblea va a estar o no trabajando o Muchos trabajando a medio legisladores gas. suplentes. Mire usted, todos los miembros del CAL van a ser candidatos, todos tienen que pedir licencia en enero y algunos incluso renunciar. Entonces, Y eso es un tema objetivo, real, la política pasa por ahí, pero también es cierto que la Asamblea Nacional es el principal ente donde se cocina la política del así país, así es. en términos prácticos, porque es vamos, un poder del Estado. Entonces, ese debate, ¿cómo se decantará? ¿Qué piensa usted que pasa en este periodo de aquí, terminadas las primarias, cuando se inscriban las candidaturas, hasta que esos asambleístas se retiren? ¿Cómo va a ser esa atmósfera? Usted, yo sé que no tiene la bola de cristal, pero ¿cómo advierte? Usted que ha sido legislador, ha visto campañas Ahí está pasando algo políticas. interesante en la Asamblea, y es que con los procesos de democracia interna de cada una de las organizaciones, varios legisladores actuales se han sentido relegados, no son candidatos, no han sido considerados, y eso de alguna manera puede mover una ecuación en la Asamblea Nacional, porque muchos están solos, muchos ven la fortaleza del gobierno, muchos ven altas probabilidades de que el gobierno gane el 2025 y tenga una mayoría importante. Entonces, creo que eso podría ser un ingrediente para que al menos los aires de ataque, no diría ya de conspiración, no lo pudieron hacer, pero los aires de ataque bajen un poco la intensidad, sabiendo que hay temas que van a acopar el debate en la Asamblea Nacional, sobre todo los juicios políticos. ¿Está pensando en nuevas adquisiciones, para hablar en términos No, futbolísticos? no necesariamente, Porque no. se han llegado a las Sí. fuerzas del gobierno, se han declarado independientes, legisladores de distintas tendencias Sí, 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 políticas así es. en los últimos meses. Así es. Y ¿Eso creo seguirá pasando? que más se van a querer acercar, no sé si para adherirse formalmente a la bancada, pero al menos para mejorar el diálogo que se tiene en temas puntuales, porque como le digo, están solos, no ven posibilidades electorales de volver a la Asamblea Nacional,
Y no creo que en el fondo quieren enemistarse con el gobierno de cara ya a mayo del 2025. Entonces, y la pugnacidad que vimos todos estos meses, la hemos hablado en estos micrófonos, Henry Kronfle, Esteban Torres, que además fueron compañeros de partido antes, ¿eso cómo está? ¿Está congelado por ahora que ¿qué cosa, perdón? Kronfle va a ser candidato? Esa pugnacidad que había, esas diferencias de opinión. No, a ver, nosotros responderemos cuando hayan temas que ameriten responder. Pero la Asamblea cometió el error estratégico de golpearse con un gobierno popular y por eso se cayó a 13 puntos. Si quisiéramos ser malos, bajaríamos a menos de 10 puntos de la Asamblea con más choques. Ya, pero el momento político denota que Henry Kronfle va a ser candidato a la presidencia y usted candidato a legislador, ¿no? Sí, es un momento distinto, pues. Sí, y muchos, como digo, van a ser candidatos. En todo el CAL entiendo que van a ser o asambleístas de parlamentarios andinos. Entonces se queda en acefalía el CAL, por eso con la renuncia del titular habrá que ver quién es elegido vicepresidente para que al menos se haga cargo en enero. Porque todos los rivales políticos son respetables. Ven el oficialismo, más allá de la Revolución Ciudadana, en la dicotomía esta que se vuelve a reproducir, correísmo, anticorreísmo, supuestamente el gobierno representando el anticorreísmo y el correísmo con una fuerza propia, y las demás fuerzas. ¿Cómo ve todo este escenario político? Por un momentito apártese del viceministerio y conviértase en analista político de una elección sui generis como es la que viene. Yo lo que veo, y creo que la mayoría de personas que han seguido la política en Ecuador se dan cuenta, es un choque de dos fuerzas el 2025. O sea, usted ve que la polarización es un hecho. Sí, y la fortaleza de las dos fuerzas. Por un lado el oficialismo con ADN, con el presidente Daniel Noboa, y por otro lado el correísmo, que comete ciertos errores estratégicos, pero que sigue siendo el titular de el mayor caudal de votos por parte de la izquierda. ¿A qué me refiero con esto? ¿Es izquierda el correísmo, piensa usted? No que sé. la gente de izquierda piensa que no. No, la gente no quiere, bueno, nadie, la gente de izquierda nunca se quiere, todos son más distintos que otros, pero no sé si son de izquierda o lo que sean, pero lo sí cierto es que tienen votos, eso sí es claro, cierto. no, eso es. Entonces solo hay dos, si vemos solo hay dos las elecciones de los organizaciones. gobiernos autónomos descentralizados y la propia y en composición de la Asamblea. en las mediciones de este rato solo hay dos grupos que tienen un alto caudal de votos en la calle, que es la Revolución Ciudadana y el oficialismo con el presidente Daniel Noboa. Yo siempre me pongo a pensar, ¿quién puede o pasarle a la Revolución Ciudadana que está en segundo lugar o pasarle al presidente Noboa? No veo yo este momento más opciones políticas que puedan mover el tablero, como sí se dio el 2023, en donde hubo una elección atípica, inesperada, en donde varios actores llegaron y digamos que lograron la simpatía sobre todo de un alto porcentaje de indecisos que llegaba a ese momento al 60%. Bueno, hoy el indeciso está en 15%. El asesinato de Fernando Villavicencio marcó una serie de elementos que cambiaron. Ustedes, la actuación de la justicia en el caso concreto de este magnicidio, un año después del asesinato, ¿qué decir? No sé, yo creo que todavía falta conocer mucho más la verdad. Sabemos quiénes son los autores materiales, acaso, pero ¿y quién está atrás? No sé, sé que la familia tampoco está contenta, no ha recibido las respuestas que esperaban. Nosotros hemos respaldado como bancada una resolución que se propuso en el Pleno de la Asamblea Nacional para hacerle un pequeño homenaje. Fue legislador, acuérdese usted, antes de ser candidato presidencial. Lamentablemente fue bloqueada esa resolución por algunos partidos en la Asamblea, no se pudo tratar, pero sí creo que ha faltado un poco más de verdad. Estuvieron en el Ministerio de Gobierno una de las hijas del ex legislador Villavicencio, estuvo su madre también, conversando temas particulares, y el gobierno siempre ha buscado que no solo se llegue a la verdad, tampoco es que se maneja la justicia como para apresurar cosas. Entonces no pueden hacerlo, no deben hacerlo y no pueden. Sí creo que han faltado todavía respuestas, la verdad. O sea, la justicia le debe al país. Yo creo que sí, no sé si es también ya problema de que una imposibilidad de la justicia de llegar a donde tiene que llegar. A veces la justicia no tiene los elementos, por ejemplo, para cooperar internacionalmente. Esto sin duda hubo algún tipo de cooperación internacional por lo que se vio al menos de los autores materiales que entraron desde Colombia, pero bueno, no sé. Un tema grave, un tema que no debe volver a pasar. No está claro. Y vamos a una campaña electoral, y en la campaña electoral anterior hubo muchos hechos, manifiestos de violencia contra distintos actores políticos. En la campaña de los gobiernos autónomos descentralizados, en la campaña posterior, con funcionarios. ¿Cómo piensa afrontar? Yo sé que no es el área suya, pero el gobierno tiene que afrontar
de modo responsable el tema de la seguridad integral Bueno, de todos los ecuatorianos, pero también de la clase política. Sí, bueno, el gobierno tiene de alguna manera con la seguridad que proveer la seguridad mínima al menos para aquellos que son candidatos, especialmente presidenciales. En el caso de los candidatos específicos de las listas de gobierno hay una particularidad, muchos saltan de carteras de Estado Han sido a ser ministros, candidatos, yo mismo, viceministro. eso sí, y cuando uno deja de ser funcionario público ya no hay seguridad, entonces habrá que ver y ojalá hayan recursos para Tendrán que- cumplir con toda la expectativa. Lo que sí le puedo decir es que es imposible poner un policía al lado de cada candidato Y al lado de cada ciudadato también es y la a cada realidad. ciudadano, pero habrá que evitar Pero en no lo queremos posible, y una vea usted lo que campaña acaba de más pasar sangrienta. no, ya ve lo que pasa en los propios Estados Unidos, pues el candidato ¿Cómo? presidencial Claro. puntero sufre un atentado que casi acaba con su vida, entonces hay que tener cuidado, si es un deporte de alto riesgo. El tema de la próxima Asamblea Nacional, usted va de candidato, ¿cómo va a ser la ubicación de la suya en las listas? Bueno, en las primarias de ADN se eligió como cabeza de lista la nacional a la Anabela doctora Sin. Anabela Sin. Como segundo está el actual ministro Nils Olsen. Como tercera candidata está Diana Jacome, como cuarto candidato estoy yo, y como quinta candidata está Sade Fritzsche, actual ministra de Ambiente. ¿Cuántas curules aspiran ustedes en la lista nacional? Yo no quiero sonar triunfalista, el presidente lo dijo en el discurso de aceptación de la candidatura, nosotros vamos a trabajar como que no tuviéramos un solo voto, creo que es la responsabilidad política de quien hace política. En las proyecciones, como están los números, que como le digo, pueden cambiar, por eso es que no se puede confiar, ni se puede desanimar tampoco si está muy abajo. Hay proyecciones de que, por ejemplo, la lista de gobierno a nivel nacional tenga 6 o 7 curules, todo depende de cómo se muevan los votos, que el correísmo tenga 4 o 5 curules a nivel nacional. En la lista nacional me refiero que hay 15 puestos que nada más no sufrió ningún incremento como sí pasó en las provincias. Por el tema demográfico. Y el resto de organizaciones políticas por el método de minorías 1 hasta que se llenen los 15 puestos a nivel nacional. A nivel Después provincial. de Revolución Ciudadana para abajo, digamos así. Sí, por ejemplo, habría la posibilidad de que haya un asambleísta de Sociedad Patriótica, uno de Construye, uno del Partido Social Cristiano. Izquierda Democrática, tal vez, no sé. No sé si es que democrática, alguno de las de izquierdas probablemente que no van con el correísmo. Entonces, vamos a ver. Esta polémica del Son tribunal, proyecciones, ¿no? Todo, Sí. como digo, puede cambiar. esta polémica del Tribunal Contencioso Electoral, muchos dicen están buscando cambiar la estructura del Tribunal Contencioso Electoral para manejar, por ejemplo, el tema de la vicepresidenta Verónica Báez. Esto se ha dicho y se lo pregunto. Sí, nosotros no tenemos injerencia, no somos jueces, ¿Ustedes no participamos. vieron este cambio? No participamos tampoco en la nominación de los actuales jueces. De hecho, hemos tenido una serie de problemas con el TCE a lo largo de estos meses. Ellos toman sus decisiones, son autónomos. Lo que sí le puedo decir es que aquellos que sí tenían injerencia, o se presume que tenían injerencia en el TCE, organizaron una denuncia que se presenta el día jueves, vea usted los tiempos, el día jueves, que es justamente la que presenta la señora Abad contra el presidente de la República. Por violencia de género. Contra Gabriela Sommerfeld, contra Diana Jacome y Contra contra usted mí. mismo. Así es, contra los 4. Presentan el día jueves. ¿Por qué presentaron el día jueves? A pesar de que se conoció recién hace 2 días. Yo al menos la conocí hace 2 días. Porque es una denuncia que está encaminada a impedir la participación política entre algunas personas, sobre todo el presidente de la República, porque la convención fue el día siguiente. Pero usted no me va a decir que Verónica Abad mueve los hilos en el Tribunal Contencioso para que esa denuncia prospere. O sea, tanto Esa poder era tiene una de las Verónica Abad. intenciones que había de lo que nos ¿Tiene Verónica informaron. Abad más poder que Daniel Noboa? No creo, porque él es el presidente de la República. Pero esa fue una información que nos llegó. Porque presumían, y esto es lo curioso, que Gabriela Sommerfeld iba a ser la candidata a vicepresidenta. Bueno, sí sonó, ¿no? Sonó, por supuesto, pero la decisión estaba tomada por María José Pinto, que además es una gran persona y creo que es una gran elección del presidente de la República. Y por supuesto contra 2 personas del entorno del gobierno, entre está la Diana Jacome y estoy yo, que también decían, esto es de candidatos a algo. Así que vamos a ver, nos tenemos que defender, ¿no? Justo estábamos viendo hoy cómo nos Pueden defendemos. decir que a lo mejor todos estos cambios, que para mí afectan a la institucionalidad del país, tienen una fuerza política atrás, o varias fuerzas políticas, o varias. Ujú. Ojalá no fuera así, ¿no? Pero a veces Ojalá pasa, no en el debiera Ecuador ha ser así. pasado, así es. Debería institucionalizarse más el país. Así es. Vamos a ver qué pasa, le agradezco por su presencia Gracias también a usted, esta Gonzalo, a las mañana. órdenes. Vamos con los deportes, porque ya Juan Carlos Vanegas nos tiene que contar lo relativo a Copa Libertadores de América, que a propósito va a transmitir
Radio Quito y Platinum FM. Radio Quito cumple el viernes 84 años.